Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar sobre el concepto de perceptrón como una de las neuronas más simples en el tema de redes neuronales, en esta lista de reproducción alrededor de la lista de reproducción, disculpen, alrededor del capítulo 10 de Aurélien Guerón. Entonces, el perceptrón pues, es una de las arquitecturas de ANN más simples o de Artificial Neural Network más simples. Aquí aparece pues, nuestra imagen del perceptrón que fue inventado por Frank Rosenblatt en 1957, en el que usted ve que como que a él le entran muchas entradas, valga la redundancia, y le sale una sola salida, y que a esas entradas pues van asociados unos pesos W1 hasta WP, y luego se hace una suma ponderada y luego se hace esa suma ponderada se aplica a una función de salida. Este es como el diseño de un perceptrón original. Este es en el diseño del gráfico de Guerón, en el que tenemos X sub i, las entradas, que van asociadas a unos pesos W sub i, y que la suma ponderada de esos pesos más un término de sesgo V es lo que ocurre dentro del perceptrón o dentro de esta neurona, para luego pasar esa suma a una función de salida, a una función que a veces es la función de Heavisides, que por ejemplo entrega 1 si la suma es no negativa y entrega 0 si la suma es negativa. Se basa pues en una neurona artificial ligeramente diferente, como vemos en la figura 10.4, denominada unidad lógica de umbral, o a veces llamada unidad de umbral lineal o LTU. Y las entradas y salidas en el perceptrón son números en lugar de valores binarios de encendido y apagado, y a cada conexión de entrada está asociada con un peso. La TLU calcula una suma ponderada de sus entradas, es decir, así como aparece aquí en nuestra fórmula en LaTeX, Z igual a W1 por X1 más W2 por X2, hasta sumarle a WN por XN, que eso vectorialmente se puede escribir como el producto matricial entre X respuesta y W, entendiendo los vectores X y W como vectores columna. Luego aplica una función de paso a esta suma y genera el resultado H sub W de X igual a la función de paso step aplicada a la suma ponderada Z, donde Z pues claro está es X respuesta por W. Aquí viene en el esquema como nos muestra cómo funciona. Tenemos las entradas, por ejemplo, 3 entradas X1, X2, X3 y 3 pesos asociados W1, W2, W3, para que luego pasan a una suma ponderada de esas entradas X y, para luego pasar a una función step function o función de paso, y luego dar una salida H W de X, que es en realidad la función de paso aplicada a la suma ponderada X respuesta W. Entonces así la función escalonada más común utilizada en los perceptrones es la función escalonada de Heavisides, o a veces se usa la función signo en su lugar. La función de Heavisides se define, por ejemplo, como una función en la variable z, que es 0 para los z negativos y que es 1 para los z positivos o 0, y la función signo, que es una función que asume solo 3 valores, que asume el valor de menos 1 para los z negativos, que asume el valor de 0 para z igual 0 y que asume el valor de 1 para los z positivos. Se puede utilizar una única TLU para la clasificación binaria lineal simple. Calcula una combinación lineal de las entradas y, si el resultado supera un umbral, genera la clase positiva, de lo contrario genera la clase negativa, al igual que una regresión logística o un clasificador SVM lineal. Podría, por ejemplo, usar una sola TLU para clasificar las flores de iris en función de la longitud y el ancho del pétalo, también agregando una función de sesgo adicional X0 igual 1, tal como lo hicimos en
los capítulos anteriores de este mismo libro de Guéron. Encontrar una TLU en este caso significa encontrar los valores correctos para W0, W1 y W2, tal que el algoritmo de entrenamiento que se analiza en breve. Entonces, que en realidad encontrar la TLU es encontrar los pesos correctos W0, W1 y W2 que hacen que la predicción sea correcta. Un perceptrón se compone simplemente de una sola capa de TLU, con cada TLU conectada a todas las entradas. Entonces un perceptrón se compone simplemente de una sola capa de TLU, con cada TLU conectada a todas las entradas. Cuando todas las neuronas de una capa están conectadas a cada neurona de cada capa anterior, es decir, sus neuronas de entrada, la capa se denomina capa totalmente conectada o capa densa. Las entradas del perceptrón alimentan a neuronas de paso especiales llamadas neuronas de entrada y emiten cualquier entrada que reciben. Aquí vamos a poner entrenar una TLU, en este caso significa encontrar los valores correctos de W0, W1 y W2. Y aquí vamos a quitarle esta otra parte. Entonces, ¿qué significa entonces entrenar una TLU? Es encontrar los pesos. Entonces, en definitiva, como lo dice Guéron. Y bueno, pues acá un perceptrón, aquí tenemos como un esquema de un perceptrón en el que tenemos la neurona de sesgo, el 1, y las neuronas de entrada o input neuron, X1 y X2, y ellas, cada una de estas, la neurona de sesgo o bias neuron y las neuronas de entrada o input neuron, que pertenecen a la input layer, a la capa de entrada, pues ellas están todas, sus salidas se conectan a todas las demás capas de salida o las outputs o las 3 neuronas de salida. En este ejemplo, para este ejemplo en el que se representa un perceptrón con 2 entradas y 3 salidas. Esta sería como una arquitectura de un perceptrón con 2 entradas y un término de sesgo o one bias neuron y 3 neuronas de salida. Bueno, entonces este perceptrón puede clasificar instancias simultáneamente en 3 clases binarias diferentes, lo que lo convierte en un clasificador de salida múltiple. Gracias a la magia del álgebra lineal, la ecuación 10.2 hace posible calcular eficientemente las salidas de una capa de neuronas artificiales para varias instancias a la vez. Entonces uno diría que entonces H sub W de X es phi, la función phi de paso aplicada a el producto matricial entre X y W más B. X y W más B. En esta ecuación siempre X representa la matriz de características de entrada y tiene una fila por instancia y una columna por atributo. Y la matriz de pesos W contiene todos los pesos de conexión excepto los de la neurona de polarización y tiene una fila por neurona de entrada y una columna por neurona artificial en la capa. El vector de sesgo B contiene todos los pesos de conexión entre la neurona de sesgo y las neuronas artificiales y tiene un término de sesgo por neurona artificial. Y la función phi se llama función de activación y cuando las neuronas artificiales son TLU es una función escalonada, pero discutiremos otras funciones de activación en breve. Entonces, ¿cómo se forma un perceptrón? Pues el algoritmo de entrenamiento del perceptrón propuesto por Rosenblatt se inspiró en gran medida en la regla de Hebb. En su libro de 1949, la Organización del Comportamiento Wiley, Donald Hebb sugirió que cuando una neurona biológica desencadena a menudo otra neurona, la conexión entre estas 2 neuronas se vuelve más fuerte. Sigrid Lowet luego resumió la idea de Hebb en la siguiente frase pegadiza: células que disparan juntas se conectan juntas. Es decir, el peso de la conexión entre 2 neuronas tiende a aumentar cuando disparan simultáneamente. Esta regla más tarde se conoció como la regla de Hebb o aprendizaje hebbiano. Los perceptrones se entrenan mediante una variante de cada regla que tiene en cuenta el error que comete la red cuando realiza una predicción. La regla de aprendizaje de perceptrón refuerza las conexiones que ayudan a reducir el error.
Más específicamente, el perceptrón recibe una instancia de entrenamiento a la vez y cada instancia hace sus predicciones. Por cada neurona de salida que predijo una predicción incorrecta, refuerza los pesos de conexión de las entradas que habrían contribuido a la predicción correcta. La regla se muestra en la ecuación 10.3. Esa ecuación 10.3 es regla de aprendizaje del perceptrón y la que dice que el peso en el siguiente paso es el peso en el paso anterior más z veces la diferencia entre la predicción y el valor real multiplicado por la instancia xy. En esta ecuación, W y su J es el peso de conexión entre la i-ésima neurona de entrada y la j-ésima neurona de salida, y xy es el valor de entrada y i-ésima de la entrada, bueno, de la instancia de entrenamiento actual, o xy es el valor de entrada, i-ésima de la i-ésima entrada, mejor, es el valor de entrada de la i-ésima instancia de entrenamiento actual. Es el valor de entrada de la i-ésima instancia de entrenamiento actual. Así lo podemos como redactar mejor. Y y gorro, su j es la salida de la neurona de salida, j-ésima de la j-ésima neurona es entonces y su j es la salida de la neurona de la j-ésima neurona de la j-ésima neurona de salida. Aquí le quitamos esta parte para la instancia de entrenamiento actual, y y su j es la salida de objetivo, o es la salida objetivo de la neurona de la j-ésima neurona de la j-ésima neurona de salida de la j-ésima neurona de salida para la instancia de entrenamiento actual, y esta es la tasa de aprendizaje. Así, el límite de decisión de cada neurona de salida es lineal, por lo que los perceptrones son incapaces de aprender patrones complejos, al igual que los clasificadores de regresión logística. Sin embargo, si las instancias de entrenamiento son linealmente separables, Rosenblatt demostró que este algoritmo convergerá a la solución. Convergerá a la, me gusta más ponerle a la solución. Esto se llama teorema de convergencia del perceptrón. Ahora veamos con Skleer, en este manos a la obra al Machine Learning, cómo Skleer proporciona la clase perceptron que implementa una red de una sola TLU. Se puede usar más o menos como cabría esperar, por ejemplo, el conjunto de datos de iris presentado en el capítulo 4 de este libro de Guéron, en el que vamos a importar NumPy como NP, importamos Matplotlib, específicamente el módulo pyplot como PLT. De Skleer de dataset tomamos la función loadIris, que me permite obtener los datos de las flores de iris, y de Skleer del módulo linear model importamos la clase perceptron, que es o sea que de la colección de modelos lineales tomamos la clase perceptron y bueno, utilizamos la función loadIris para obtener el dataset de iris, y obtenemos el arreglo X de datos tomando de iris los datos, solamente las dos últimas columnas de las 4 que tiene, y a las etiquetas vamos a tomarlo pues de iris.target igual 0, asType int para convertir ese booleano en entero, de tal manera que indique con 1 a la setosa y con 0 a las que no lo son. Y instanciamos la clase perceptron con el nombre perclf, la entrenamos con los datos xy y hacemos la predicción dándole un arreglo 2-dimensional con una instancia dándole una longitud de pétalo y un ancho de pétalo
respectivamente de 2,5 y ver esa predicción y lo corremos. Entonces, para ver cómo él predice para cómo nos hace predicciones para una instancia puntual utilizando el método predict asociado a la clase percentron. Y aquí nos dice, bueno, pues esa instancia que me acaban de pasar no es setosa. Entonces así nos está diciendo no es setosa porque nos dio un 0. Entonces está diciendo, nos hace una predicción de que no es setosa y vamos a clasificar todo esto, toda esta clasificación binaria utilizando el modo de programación orientado a objetos para el que creamos un objeto fig y un objeto AX utilizando la función subplots del módulo pyplot de Matplotlib y con la x.set le entregamos el título, el label, el xlabel y el ylabel y definimos el rectángulo de visualización con la función axis y graficamos la clase positiva tomando de los datos la primera columna y la segunda columna, los que están asociados a la etiqueta y igual 1 y los ponemos en rojo y le damos nombre clase positiva y de manera análoga a la clase negativa le pedimos que nos dé los pesos W0, W1 y W2 al clasificador per CLF para que nos dé el intercepto que va a ser W0 o el término de sesgo, el primer coef con indexación doble y el segundo coef con indexación doble y así tendremos la pendiente y el intersecto de la función lineal que divide a estas dos clases que se obtiene al cambiar el signo al cociente W1 y W2 y al cambiar el signo al cociente de W0 y W1 y bueno, pues definiendo un X0 como el dominio de graficación, trazando el umbral, bueno, definiendo esta ordenada de umbrales para que tenga unas abscisas y unas ordenadas del umbral de decisión y luego graficar ese umbral de decepción y darle el nombre de perceptron, darle etiqueta con la función legend, darle cuadrícula con opacidad del 40%, salvar la figura con extensión PNG y nombre clasification con perceptron y finalizar el gráfico. Y así nos queda este hermoso gráfico con títulos detector de setosa utilizando el perceptron y vemos que entonces ese detector nos quedó que no tiene muy buen poder de generalización porque el perceptron quedó ese umbral de decisión, esa recta divisoria quedó muy cercana a la clase positiva, a la clase setosa. Tiene mayor poder de generalización en tanto el divisor o el umbral de decisión o el clasificador quede lo más alejado de cada una de las clases. La clase positiva y la clase negativa. En este caso quedó muy cercano a la clase positiva, por lo tanto no tiene mucho poder de generalización. Así, eso es lo que queremos hacer hoy en este Manos a la Obra. Entonces vamos a hacer ese Manos a la Obra. Lo que hacemos es entonces, en este capítulo le decimos dame un nuevo archivo y le decimos práctica capítulo 10 C10 práctica de codificación punto IPYNB para crear el cuaderno. Le damos líneas a nuestro cuaderno con la letra B porque con muchos cuadernos con muchas líneas de código y le damos a la primera el nombre y qué queremos hacer. Bueno, pues clasificación binaria o constitución de un detector de setosa utilizando un perceptron. Entonces entramos a la línea dándole doble clic y le damos numeral espacio y escribimos constitución de un clasificador binario utilizando la clase perceptron de Scalar. Bueno, entonces así, ¿cómo lo hacemos? Pues como lo mostró Gerón, import
numpy as np, y from matplotlib, matplotlib, él te completa, import pyplot como plt, y bueno, importamos también de sklearn del módulo datasets. Bueno, pues le ponemos from sklearn, es decir, from sklearn, el módulo datasets, no lo completa. Importamos la función loadIris, que nos permite obtener, esa función nos permite obtener los datos de las flores de iris. Y también from sklearn importamos del módulo linear model, importamos la clase perceptron, que no la trae. Así ya tenemos con NumPy que podemos procesar las matrices de datos, con Matplotlib que podemos hacer la graficación de esta clasificación, poner a las dos clases, la clase setosa y la clase no setosa, la clase positiva y la clase negativa, y graficar también el clasificador o el umbral de decisión, y de sklearn obtener los datos, y de perceptron hacer la clasificación. Creo que ya con eso tenemos todo, las librerías que nos permiten hacerlo todo en este caso. Entonces ahora sí, bueno, primero pues dame los datos, entonces construyamos los datos y grafiquémoslos. Entonces le pones acá como, bueno, pues obtiene los datos. Entonces vamos a ponerle aquí, entramos a la línea con doble clic sobre ella, numeral, obtener los datos. ¿Y cómo se obtienen los datos? En este caso, utilizando sklearn, pues como ya tenemos la función loadIris, le dices con nombre iris, es usual que leemos nombre iris, llames a la función loadIris, cierras con paréntesis, y cuando lo corres él te trae los datos, pero como una estructura de datos parecida a la de diccionario, en el que puedes acceder a los datos a través de claves. Es decir, por ejemplo, con iris.keys puedes acceder a las claves que te dan los datos. Por ejemplo, si quiero los datos de medida de flores, entonces a través de la clave data. Si quiero las etiquetas, a través de la clave target. Si quiero descripciones, los nombres de los atributos, y también él tiene field name, ese field name, bueno, ese field name, iris, pongámosle iris, practiquémoslo, punto field name. Bueno, pues él nos va a traer, en este caso, que el archivo, el nombre del archivo, y el nombre del archivo es iris.csv. Entonces ya sabemos que a través de esta clave lo que vamos a obtener es el nombre del archivo de datos. Y entonces, bueno, pues nosotros queremos nuestros datos, queremos nuestras medidas, entonces queremos nuestros X, que se obtiene de iris.data, pero de esos datos queremos solamente la longitud de pétalo. Entonces aquí vamos a ver, aquí vamos a aquí, entonces de esos datos vamos a tomar con indexación, bueno, pues así nos va a tomar los 4 atributos. Entonces usted le dice x.shape, él le va a decir la forma del atributo, que tiene 4 columnas, 4 atributos, nada más queremos 2, entonces a que lo vamos a reasignar como x, y solamente vamos a tomar todas sus filas, todas sus 150 filas, pero las columnas indicadas por una tupla, la tercera y la cuarta, con los índices 2 y 3, y así tenemos reasignado nuestros datos para tener solamente 2 atributos.
Y las etiquetas las obtenemos con un booleano y, pues iris.target, que es la clave que nos permite obtener las etiquetas. Y iris target lo comparamos con el 0 para indicar, bueno, pues las que nos den true van a ser setosa, o sea, las que efectivamente sean etiqueta 0 van a ser setosa, y las que no, pues van a ser las que no son setosa, y lo ponemos con np.astype para hacer conversión de tipos, y lo convertimos a np.int64 para que convierte a datos de tipo entero. Y así podemos ver que el arreglo y, aquí dice numpy.n de array no tiene atributo np. Bueno, pues miremos a ver por qué sería que no nos np.astype. Bueno, np.astype está bien. Vamos a ver si lo copiamos mal. np.int astype, de pronto es astype, es con guión bajo, no tiene atributo np. Bueno, vamos a ver si ese atributo np es porque es la importación, pero aquí estamos importando NumPy como np, esto que está bien. Tenemos que revisar este error de atributo. Astype, yo creo que es astype o conviértate en tipo. Vamos a escribirlo de nuevo. Eso también en esta didáctica es, bueno, np. Bueno, aquí le vamos a aplicar a ese booleano. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Él nos genera el booleano. Yo puedo escribir que efectivamente y nos lo muestra, es un arreglo de booleanos, 50 true y 100 false, y yo quiero convertirlo, pues y con reasignación, y igual a y.astype. Mira que aquí nos pone astype el nombre de la función, o sea que astype no es de NumPy, es una función asociada a scalar, por eso no necesita llamar a np, y luego np.int para datos enteros 64 de 64 bits, y ahora sí ya tenemos a y con un arreglo de unos y ceros, 1 para la clase positiva y 0 para la clase negativa. Ahora sí, entonces ya vemos de que astype no es una función de NumPy, sino una función de scalar que hace conversión de tipos, hace conversión de datos booleanos a datos de tipo entero cuando le indicamos acá que queremos a tipo entero. Entonces ahora, luego de que hacemos, ya tenemos configurados los datos, ya tenemos un x como arreglo de NumPy y un y como arreglo de enteros de etiquetas. Entonces ya tenemos para un aprendizaje supervisado todos los datos bien. Un arreglo de atributos de 2 columnas, mírenlas acá, de 2 columnas, y miren que nos está mostrando que 1.4.2 corresponde a setosa. Entonces ahorita podemos hacer la predicción para, y cuando le demos esta instancia, nos debería dar que efectivamente es setosa, y cuando le demos 1.9.2, pues nos debe dar algo que no lo es, probablemente. Aunque acá, no, de pronto hasta de 1.4 hasta 0.2 sigue siendo setosa, porque acá podemos decir, bueno, ¿y cuáles son las primeras de X? Muéstrenme las primeras, y miren que de las que no son setosas sería 5.2, 2.3, es decir, las que tienen longitud y ancho de pétalo muy grande, esas no son setosas. Es decir, que las setosas son por lo regular de ancho y largo de pétalo, bueno, de largo y ancho bastante pequeño, por decirlo así. Bueno, entonces así ya tenemos los datos, y después de que tengan los datos, pues a mí me gusta graficar esos datos para luego el clasificador. Entonces le ponemos graficación de los datos, pues aquí le ponemos en tecla M para que se convierta en línea de texto, doble clic para entrar a la línea, numeral espacio, y así graficación de los datos, y vamos a hacerlo siguiendo la idea de
programación orientada a objetos. Para eso vamos a construir un objeto llamado figura y un objeto de ejes llamado AX a través de la función de el módulo pyplot con seudónimo PLT subplots en plural, y con eso él no lo crea, bueno, pero en una línea de código. Entonces a veces la cambias con la Y para que sea línea de código, y ahí sí das Shift Enter y efectivamente te crea el lienzo. Después de que tengas el lienzo le das a x.set para que con la función set le des título a través del parámetro title, y le das una cadena de caracteres con el título, y es datos de flores de iris. Le das también a través del atributo xLabel, le das bueno, el nombre al eje horizontal, que es la longitud del pétalo, y a través del parámetro glabel le das el nombre al eje vertical a través de la cadena de caracteres ancho de pétalo. Yo estoy suponiendo que es ancho de pétalo porque los anchos son longitudes más pequeñas que los largos o las longitudes. Y ya con eso tenemos, miren que ya corremos y efectivamente ya tenemos título y nombre a los ejes. Miren cómo es de bacano esta forma de programación, me parece extraordinaria para graficación. Es que uno siempre debe crear el lienzo y luego darle título y nombre a los ejes. Luego uno dice, bueno, y dame la clase positiva, grafíqueme la clase positiva. Bueno, pues con plt.plot, si quieres graficar puntos, pues les debe dar la lluvia de puntos. Entonces uno dice, bueno, pues son de los datos X, con indexación le dices grafique la primera columna, entonces todas las líneas, primera columna, todas las filas, primera columna, pero asociadas a y igual a 1 para la clase positiva, a y igual 1, y eso lo grafica contra la columna, la segunda columna. Entonces aquí copiamos control C, control V, y para que sean puntos le dices coma. El tercer parámetro de la función plot es el parámetro de color y estilo, en color rojo por ser la clase positiva, y en estilo O para que sean puntos o un diagrama de dispersión, y le decimos que grafique, y miren que efectivamente nos ha graficado, pero nos graficó unos puntos alineados como a través de una recta, no más. Pero lo que nos falta es como, pero ¿por qué no están todos los datos siendo que son 150? Nada más hay 2, 4, 6, 8, 9. Y entonces uno diría, bueno, ¿qué sería lo que pasó con los otros? Entonces, de pronto lo que también tienes que hacer es definir el rectángulo de visualización. Entonces, el rectángulo de visualización lo vamos a definir como E, F, F, O, P, Q, R y S, para P y Q para los ejes a los extremos de las abscisas, y RS para el extremo de las ordenadas, y lo pongo como una lista de Python, es decir, delimitado como entre corchetes. Y le digo, bueno, ¿de dónde va a ser? Pues bueno, va a ir de el mínimo, o de pronto lo llamas con np.min, el mínimo de quién, de las longitudes de pétalo, entonces de X de 2.0, que esas son las longitudes de pétalo, del mínimo de todos al máximo de todos. Entonces, al máximo de todos, bueno, pues np.max de eso mismo. Entonces, control C, control V, y aquí le pone ya no min, sino max,
Entonces así va a ir del mínimo, P y Q se van a mover del mínimo al máximo de la primera columna, el primer atributo que es la longitud. Y luego le pones, copias ese mismo para que ya para R y S, para el mínimo y el máximo, y ya mueves ya no la columna 0, sino otra vez de la columna 1. Entonces aquí le cambio esa columna 1, que es el del ancho de pétalo, la columna 1, o columna o segunda columna de nuestra regla. Así tienes P, Q, R y S. Y luego con plt.axis, la función axis, le vas a definir, le traes a esa lista, entonces aquí lo pones en una lista P, Q, R, S, y así miren que nos grafica. Vamos a ver qué nos da. Dice que aquí hay un corchete como que estaba mal, entonces revisamos a ver qué sería lo que pasó. Aquí nos puso, revisamos dónde puede estar el problema. En mp.max, aquí hay como que un corchetico de más, y aquí volvemos a correr. Dice que syntax error, hay un corchete was never closed, nunca fue cerrado, o sea que hay un corchete que nunca fue cerrado, que fue abierto pero nunca fue cerrado. Entonces se da cuenta de que hay un problema en los corchetes. Aquí en realidad este no debería haber sido abierto acá, este aquí tampoco, y aquí vemos de que una lista para todos, este es el mínimo, es decir, nuestro P, este es nuestro Q, este es nuestro R, este es nuestro S, y ahora sí, entonces corremos, y ahora sí nos grafica, pero todos unos puntos que parecen todos alineados, ¿cierto? Pero no están todos, solamente 9. Es como que todavía tenemos problemas con y igual 1. Miremos a ver qué más puede ser lo que está pasando. Miremos las etiquetas como las está graficando. Y son números enteros. De hecho puede poner usted un Y de 0 para decirle, pues es un 1. Miren que aquí se ve que es de tipo entero, o le puedes aplicar la función type para ver de qué tipo es, y vemos de que es de tipo int64, entonces vamos bien. Miremos a ver qué más puede haber sido lo que nos está generando problemas. A ver, este es un arreglo Y, un arreglo plano, y vamos a ver x de 0, x de 2 puntos, 0, es decir, la primera columna. Nos queda un arreglo unidimensional, un arreglo plano, porque nada más tiene un solo corchete, un array de un solo corchete al inicio y un solo corchete al final. Es un arreglo plano, un vector fila, y así está bien. Entonces esa parte no tenemos problema. Vamos a graficar la clase negativa a ver si con eso vemos alguna otra cosita, a ver qué será lo que nos puede estar pasando. Entonces le decimos, otra vez llamamos a plt.plot y le pedimos ya que grafique, pero ya a las asociadas a la clase negativa, es decir, a y igual 0, a los de la primera. No, lo que pasa es que es la primera columna contra es que tenemos que graficar la primera columna 0 contra 1, porque el eje vertical es la longitud, y 0 contra 1, porque el eje vertical es el ancho, y el eje horizontal es la longitud de pétalo. Ese era un problema con los índices de las columnas, y ahora sí. Y este lo ponemos en verde, y ahora sí vemos de que en verde está la clase negativa y en amarillo la clase positiva, que son solo 50 y 100 puntos verdes para la clase negativa, porque en este dataset la clase negativa, la clase de la no setosa, es más abundante en este caso. Entonces así ya tenemos graficadas las dos clases, solo que vemos de que hay algunos puntos quedaron en el borde del lienzo, y para evitar eso, pues lo que haces es que al mínimo lo disminuyes en 0.4, por ejemplo,
y al máximo lo aumentas en 0.4 y para en ambas dimensiones del rectángulo de visualización. Entonces menos 0.4 y más 0.4 más 0.4 para evitar que los datos queden en los bordes. Y mira que así ya no quedan los bordes del lienzo, que con título quedó perfecto. El eje horizontal la longitud del pétalo, el eje vertical el ancho del pétalo, así quedaron los datos. Y ahora nuestro clasificador debe de ser una línea recta que pase por acá y tendrá mejor poder de clasificación si está bien centrada, alejada de las primeras instancias del clasificador. Entonces aquí le ponemos también con plt.grid, que es para ponerle en la cuadrícula. Y ahora sí determinemos nuestro clasificador. Entonces ahora sí le ponemos en una línea de texto, le ponemos numeral espacio. Ahora sí determinemos nuestro clasificador binario, que esta es una red neuronal pero de una sola neurona llamada perceptrón. Entonces aquí le ponemos, bueno, ¿qué hacemos? Pues de Skillr tomamos la clase Perceptron y le damos nombre per CLF o clasificador de Perceptron, y llamamos a la clase Perceptron empezando con mayúscula porque las clases en Python se llaman con capital letter, y para instanciarlas simplemente paréntesis y simplemente la corres. Así ya instanciaste la clase. Luego que la instancias, la entrenas. Entonces, bueno, pues a per CLF, a ese objeto per CLF lo vas a entrenar, es decir, punto fit de entrenar con los datos, con X y Y. Los entrenas. Él ya dice que pone chulo diciendo ya entrené, ya aprendí a clasificar, y cuando aprende a clasificar le dices dame los parámetros y ya entrenaste. Entonces dame a W0, a W1 y a W2, que son los parámetros de tanto que W0 es el término de sesgo y W1 y W2 los parámetros asociados a las entradas de longitud y ancho de pétalo, un peso para cada entrada, W0 para el término de sesgo y W1 y W2 para las entradas de longitud y ancho de pétalo. Entonces, ¿cómo lo obtienes? Pues le dices a ese objeto que ya entronó, a per CLF, al clasificador, que te entregue el coeficiente del término de sesgo con coef guión bajo, y como coef guión bajo va a ser un número, va a ser bueno, podemos decirle practicar aquí a un lado, en principio, que te entrega al aplicar al clasificador el atributo coef, y dice que te entrega un arreglo dosdimensional. Entonces, como se entrega un arreglo dosdimensional, si le indexas con el 0 de primero, él te entrega una lista de Python, bueno, un arreglo aplanado de Python, y si indexas de nuevo con el 0, ya te entrega un número. Entonces ya nos entrega el término de sesgo. Entonces aquí le tenemos que escribir corchete 00 para obtener efectivamente el término de sesgo. Y bueno, después también practicas con intercept guión bajo. Él dice que intercept, de pronto es intercept con C, eso ahora sí no lo puso en azul, y le decimos que ese de qué tipo es, y nos dice es un arreglo intercept. Bueno, en realidad el término de sesgo es con intercept con C, intercept pt, intercept, y aquí solamente le aplicamos de 0, y lo otro con coef.
per clf.coef guión bajo de 0 0, porque coef solito es un arreglo dos dimensional con dos números. Entonces aquí tengo que poner el control V. Miren que efectivamente hasta coef es un arreglo de dos números para W1 y W2. Entonces si yo requiero de ese arreglo dos dimensional la lista, le aplico indexación de 0 y me da una lista de dos números. Y si quiero la primera componente le pongo el 0, y si quiero la segunda componente le pongo el 1, y así. Entonces por eso es que yo acá necesito con 0 y luego con 1, control C, control V, y aquí le pongo con 1, y miren que ya ahora sí tengo los tres pesos. Y cuando tengo los tres pesos puedo tener del clasificador la pendiente M y el intersecto o en el origen B, que se obtienen de cambiar el signo y bueno, M y B o B y M, B, M, que se obtienen de menos W0 dividido W2 y de menos W1 dividido W2, y así obtengo pendiente de intersecto. Y cuando tengo la pendiente de intersecto del rectángulo de visualización, tomo otra vez en el eje horizontal y voy a llamarlo X0 a la lista formada por P y Q para el dominio de graficación de la recta clasificación del clasificador, que es una recta, y el threshold, y ya lo llamo TH threshold de umbral a la lista de la imagen de P bajo la recta dependiente de M intersecto B. Entonces me va a dar P por M más B, esa es la imagen, coma Q por M más B, y así ya tengo las ordenadas bajo la recta umbral. Y luego le digo plt.plot grafique a X0 contra threshold para que grafique al umbral. Aquí está TH threshold, pero en este caso lo vamos a graficar, el clasificador lo vamos a poner con verde continuo. Bueno, entonces aquí con verde, y así nos queda el clasificador. Y bueno, pero nos faltan los datos, pues tráigalos. Entonces esos datos los teníamos aquí, entonces simplemente son estos dos con la cuadrícula, control C, para que te quede todo completico. Entonces aquí control V, y para que te quede con los nombres de los ejes y demás, traes en realidad toda esta parte de los nombres y la definición del rectángulo de visualización, control C, y lo traes acá para el inicio de todo esto, y corres de nuevo y mira que ya te queda el clasificador verde. Bueno, podemos ponerlo no en verde, sino de pronto en color negro, black, pues con la K. Y ahora sí, bueno, pero queremos es con la K. Esto era verde para la clase negativa, o de pronto pongámosle a la clase positiva con verde, la clase negativa con rojo, y al clasificador con negro. Y así, miren que nos quedó ya todo listo. Y para que el lector lo vea bien, pues le dices plt.legends para que ellos vean la leyenda donde este sea el clasificador. Entonces label, cuando llamas a la función plot, le dices que ese va a ser el clasificador binario. Clasificador binario en este caso es una línea recta porque es linealmente separable,
Aquí va a ser label, eso ya va a ser la clase positiva, es decir, la cetosa, y esta es la no cetosa o clase negativa. Entonces label no cetosa o clase negativa. Aquí le ponemos no cetosa con mayúscula, como por capricho, y miren que ya nos queda con donde el lector puede ver que la raya negra es el clasificador, los puntos verdes son la clase cetosa y los rojos son la clase no cetosa. Entonces así ya se ve este proceso de clasificación completo. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir en esta lista de reproducción alrededor del capítulo 10, en el que queremos incursionar en las redes neuronales gracias a la participación de todos nuestros suscriptores que nos han motivado a estudiar con disciplina las redes neuronales que se aplican tanto en ingeniería agropecuaria, ciencia de datos, datos meteorológicos, modelación de datos meteorológicos y demás. Y no olvide darte su like o tu dislike, que también nos orienta para si estamos haciendo las cosas bien o no, y darle a la campanita para que te lleguen también las notificaciones inmediatamente hagamos los nuevos videos. Muchas gracias.